Bien, pues comenzamos ya, ahora sí, esta jornada de humanización en enfermedades raras y lo hacemos con una primera mesa, como les comentaba hace un minuto. Va a ser una mesa que aborde la visión asistencial de este reto humanizador de las enfermedades raras y la va a moderar Domingo del Cacho, que es presidente de la agrupación territorial de SEDISA en Madrid y a su vez es también gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa. Muchas gracias a la Redacción Médica por la invitación a moderar esta mesa con ilustrísimos ponentes, bien es verdad. Yo voy a ser muy breve en la introducción porque dicen que el moderador lo que tiene que hacer es ser breve, poner el punto en la I y dar paso a los que de verdad saben y hablan, ¿no? Pero sí querría decir un par de cosas. Yo creo que se ha dicho durante la inauguración que ha cambiado mucho la visión de las enfermedades raras y efectivamente es verdad. Yo creo que una gran parte de culpa de ese cambio es la manera de enfocar la enfermedad rara en sí misma, ¿no? Había una teoría muy utilitarista, muy propia de países anglosajones, en el que decían que se gastaba muchísimo dinero en muy poca gente que generaba muy poco retorno de salud a la sociedad. Y entonces estaban como un poco en contra de que se trataran adecuadamente las enfermedades raras. Esto radicalmente ha cambiado, esto ya no se oye en ningún sitio, afortunadamente, y ahora ya oímos otro tipo de discurso acerca de las enfermedades raras, ¿no? Pero de todas maneras seguimos faltando y nos siguen faltando muchas cosas. Por ejemplo, no sabemos cuántas son todavía. Hablan entre 4 y 6.000. Antes los intervinientes de antes hablaban de 7.000. Es decir, no sabemos cuántas enfermedades raras hay en el mundo. Dependiendo de la zona del mundo donde hablemos, de ahí depende en la definición que pongan que haya más o que haya menos. Pero no las tenemos catalogadas como tal. Sí sabemos que el 80% de ellas debutan en la niñez, el 80-85% debutan en la niñez. Sí sabemos del retardo a la hora del diagnóstico de estas enfermedades y la consecuencia es el retraso en el tratamiento posible o en la rehabilitación o en el tratamiento y la invalidez que eso genera en los niños afectados y en los mayores también. Todo esto condiciona mucho la vida familiar, lógicamente. Los padres se transforman en cuidadores, con pocas ayudas generalmente por parte de los organismos públicos, sujetos a desplazamientos para asistir a llevar a los niños y a los mayores a los centros donde les puedan atender. Y la palabra clave yo creo que es la palabra pocos. El que sean pocos significa que es muy difícil prestarles una asistencia sanitaria porque incluso hay desconocimiento por parte de los médicos porque no tienen la suficiente expertise para tratar estos temas, porque seguramente muchos de los médicos no habrán visto una enfermedad rara en su vida y si alguna han visto seguramente se les ha pasado porque no han pensado en esa posibilidad. Esto genera, al ser pocos, la dificultad de investigación en los laboratorios y de investigación de pruebas diagnósticas y de pruebas terapéuticas y en consecuencia lo difícil de encontrar fármacos adecuados para esta gente. No hay tampoco ayudas sociales a las familias, como ya decía antes, con lo cual es otro problema importante. Y además tampoco existen o muy poco planes de cuidados integrales donde estos afectados puedan concitar la unión del rehabilitador, del logopeda, del médico, de la enfermera, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que nos falta muchísimo camino por recorrer en el tratamiento de las enfermedades raras y seguro que entre todos estos magníficos ponentes algún foco de luz somos capaces de poner. Y yo voy a dar paso ya a la primera ponencia, que es de Rosalía Gozalo Corral. Rosalía es licenciada en farmacia por la Universidad Católica de Murcia. Es cotitular de una oficina de farmacia, Las Gemelas, en Madrid, con Begoña Gonzalo Corral. Es vocal de dermatofarmacia y productos sanitarios y es miembro de claustro docente de varias universidades, de varios cursos, de varios máster. Y además es ponente en cantidad de eventos también, que no voy a contar porque si no me paso el rato contando el currículum de los 5 ponentes sin darles paso. Así que, Rosalía, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias en nombre de la Fundación por esta invitación y, por supuesto, en la primera persona de nuestro presidente, el doctor Julio Zarco. Hoy la verdad es que me siento especialmente bien acompañada. Desde la Fundación creemos que la humanización es ese ingrediente que hace que las personas puedan conseguir logros, retos de una forma muy diferente, de una forma muy poco frecuente. Nuestra misión es ayudar en procesos de humanización y ayudar también a las organizaciones a que los profesionales adquieran unas habilidades más humanísticas. Hacemos
mucho énfasis, mucho hincapié en que no solamente los pacientes, sino que los cuidadores, los familiares, incluso los ciudadanos se incorporen en la toma de decisiones que tienen que ver con la salud a través de la profesionalización y a través del conocimiento, sobre todo del paciente, de su enfermedad y de su clínica y terapéutica. Sabemos que el paciente es la razón del sistema y la razón de todos los profesionales sanitarios, pero tenemos que empezar, y ya lo hacemos, a abordarlos como personas, como seres humanos, más allá de la enfermedad, más allá de los síntomas, de la patología, del diagnóstico, del tratamiento, porque detrás de cada persona hay una biografía, hay unos sentimientos, hay unas emociones, hay unas preocupaciones y hay unas necesidades. Sabemos que la humanización es algo absolutamente complejo que requiere abordar a la persona en todas sus dimensiones y que para conseguir procesos realmente de humanización tenemos que estar ahí presentes, no solamente los profesionales sanitarios, sino por supuesto todas las instituciones. Hablar de humanización es hablar de redefinir no solamente procesos, sino de redefinir actitudes y valores. Hablamos de respeto, de sentimientos, de comunicación, de escucha, de resolver problemas, de atender las necesidades y de construir soluciones a medida de las personas. El objetivo es el respeto por la dignidad y los derechos que tienen las personas. ¿Cuál es el posicionamiento desde la Fundación? A mí me gustaría que habláramos más de enfermedades poco frecuentes, porque ya el hecho de no utilizar enfermedades raras nos ayuda a eliminar un poco ese estigma que tienen estos pacientes. Sabemos que son personas tremendamente vulnerables, con una fragilidad importante por la escasísima prevalencia, la gran complejidad que tienen estas enfermedades, donde además concurren muchísimos especialistas, en algunos casos 6, 7 y 8 especialistas. Por lo tanto, esta fragilidad nos lleva a pensar que necesitamos una humanización de la atención, y esa atención requiere una gestión integral absolutamente de todos los procesos, una gestión integral de todos los cuidados. También desde la Fundación defendemos y apoyamos el que exista una persona gestora de los casos, una persona responsable de la gestión de todos los procesos asistenciales que rodean no solamente al paciente, sino a la familia, y que sea capaz de gestionar y de coordinar. Creo que la enfermería es un puntal en estos casos. Es muy importante también, desde nuestra perspectiva, el diseñar planes a medida, cartas diseñadas a las necesidades de los pacientes y de las familias. Unos pacientes que además tienen unas necesidades muy variables: personalización, sensibilización hacia la sociedad, que la sociedad sea consciente de que es una enfermedad poco frecuente y que nos ayude con este estigma que tienen los pacientes. Entre todos tenemos que intentar alinear las competencias humanísticas con las competencias técnico-científicas, y desde luego tenemos que poner a la persona en el centro absoluto y trabajar todos juntos para definir planes que ayuden a que tanto las familias como los cuidadores como los propios pacientes puedan vivir en un entorno que sea mejor para ellos. Hablamos de comunicación. La comunicación es fundamental. Tenemos que conseguir que sea una comunicación horizontal, que sea una comunicación fácil, que se les ponga a su alcance recursos formativos, informativos, para que ellos sean cada vez más competentes, más capaces de ser los propios gestores de su enfermedad, de sus decisiones y de su autocuidado. Creo que se ha hecho mucho, pero creo que todavía se puede hacer muchísimo más. Cuidar al cuidador, cuidar a la familia, darles herramientas psicosociales, preocuparnos por ellos, abordarles y entender y valorar el nivel de agotamiento
que tienen y de extenuación por ese cuidado continuo. Y, por supuesto, cuidar a los profesionales sanitarios, porque son profesionales humanizadores. Si no cuidamos a nuestros profesionales, muy difícilmente nuestros profesionales van a poder cuidar y atender y solventar las necesidades que tienen las personas. Así que yo creo que hay muchísimo por hacer. Estamos ante, bueno, ya lo hemos dicho, enfermedades terriblemente complejas que necesitan una gestión muy integral de todos sus procesos, necesitan un gestor de sus casos, necesitan bueno, pues, tener un mayor acceso a la información y al conocimiento, y necesitan tener una comunicación fácil, que sea muy horizontal, que sea muy lineal, independientemente de que esta comunicación sea por vías telemáticas, que efectivamente bueno, pues es una forma de comunicarnos con todos ellos y que es necesario, que ha llegado para quedarse, pero tendremos que adaptar esa forma nueva de comunicación con los pacientes, bueno, pues a la situación y casuística personal de todos y cada uno de ellos. Yo, desde luego, muy feliz de estar aquí, de poder abordar este tema, porque hay mucho que hacer, mucho que trabajar, y lo tenemos que hacer de forma muy coordinada, poniendo a todos ellos en el centro como personas que son, como seres humanos, pero no solamente a ellos, sino a sus cuidadores y a sus familias. Bien, gracias, Rosalía. Y vamos con la siguiente ponencia, que va a correr a cargo del profesor José Manuel Martínez Esmero, que es jefe de servicios de farmacia del Hospital Clínico San Carlos, es director de innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, promotor de la plataforma Singulares y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, Domingo, y un placer estar con vosotros. Gracias a los organizadores por invitarme en nombre de un colectivo profesional, farmacéutico también, pero circunscrito al hospital, pero que cada vez también quiere trabajar desde el hospital para otros agentes, los pacientes, otros colegas que están fuera de este recinto no hospitalario clásico. Yo he decidido dar algunos datos para luego probablemente nutrir el debate posterior y centrarlo en la parte que corresponde a la mesa, que es el ámbito asistencial. Pero sí que es cierto que yo creo que cabe recordar de nuevo el impacto que tienen, ¿no?, respecto a la gravedad de las patologías que entran dentro de este concepto, la cronicidad característica y lo incapacitantes que pueden ser, incluso comprometiendo la vida de los pacientes. Antes decía Domingo que es verdad que pues no sabemos exactamente de qué o de cuánto estamos hablando, porque la investigación y la innovación continúa, porque el diagnóstico es un elemento a tener en cuenta, más allá del tratamiento, del cuidado, que es de lo que hablaremos aquí. Y sí que es verdad que algunos datos, como sabéis, nos dicen que en España hay una estimación de al menos 3 millones de personas, con lo cual esto tiene un impacto, no solo individual, social, económico, financiero, y esto tiene que ver también con la calidad de asistencia que prestamos y los medios que ponemos en disposición. Porque claro, el diagnóstico, el acceso al tratamiento es importante, pero también la información, cuidar al cuidador, lo que decía Rosalía, con esas comunicaciones horizontales. Y es verdad que estas poblaciones, desafortunadamente, claro, se entienden por definición que son reducidas, que tienen cierto grado de dispersión. Esto también complica o ha complicado las inversiones que se han hecho en estas variantes, ¿no?, de identificación, screening, diagnóstico, y que es verdad que venimos de un sistema bajo un paradigma que es muy distinto al actual, porque afortunadamente cada vez vamos teniendo más alternativas terapéuticas para lo poco frecuente. Entonces, el sistema hasta ahora, que podía ser útil o no, se ve un poco constreñido respecto a esta nueva realidad, que es disponer de nuevas capacidades diagnósticas, pero también terapéuticas. Es verdad que en el marco europeo ha habido distintas líneas estratégicas. Yo tengo aquí anotado los distintos programas marco en el ámbito de la investigación básica, traslacional, pero también clínica asistencial, con ese foco puesto en mejorar, como decía, el diagnóstico, las tecnologías que ayudan también, más allá del medicamento y otros cuidados, para mejorar la atención a estos pacientes. Pero claro, lógicamente soy farmacéutico de hospital y tengo que hablar de medicamentos
huérfanos. Y todos sabéis que los medicamentos huérfanos son un gran ejemplo de innovación en farmacoterapia, con distintos resultados en salud. Esto también es importante, luego lo hablaremos, pero que son medicamentos, muchos de ellos, que vienen de nuevas tecnologías, son biotecnológicos. Seguro que estamos ya investigando y tendremos soluciones, ya hay, ¿no?, como sabéis, que tienen que ver con terapias celulares, terapias génicas, y esto hay que saberlo, bueno, manejar y gestionar. Y por dar algunas cifras, es verdad que en el ámbito europeo hay en torno a 4.000 designaciones de medicamento huérfano, con fecha de cierre el año pasado, 2022, pero bueno, únicamente 195 tienen nombre comercial y esa designación, pero autorización de comercialización únicamente 146 en la Unión Europea. Si esto lo trasladamos al ámbito nuestro, al ámbito español, pues podemos decir que 123 alcanzan esa designación y tienen un código nacional, es decir, son comercializados, pero sabéis que también existe, bueno, pues, un concepto de se financia, no se financia o bajo qué condiciones, y ahí estaríamos finalmente en 63 medicamentos financiados. Y esto es algo con lo que tenemos que convivir, pero también saber gestionar, porque impacta no solo en el rendimiento y eficiencia del sistema, sino en la salud de nuestros pacientes y sus cuidadores. Y otro elemento que también hay que barajar y son los tiempos de espera. En el diagnóstico, antes creo que se hablaba 4 años más o menos de media, pero es que también el tiempo en llegar a ser tratado, si es que existe tratamiento, muchas veces está elevado sobremanera y probablemente no tenemos una explicación adecuada o al menos razonable para poder bueno, pues comunicarlo al paciente y a sus cuidadores. Sí que es verdad que tenemos un marco de evaluación y de financiación en el país, pero probablemente tengamos que empezar a trabajar en nuevos modelos porque estamos hablando de algo distinto y por lo tanto las reglas tienen que cambiar. Y en este caso muchas veces también hay que mirar más allá, ¿no?, de nuestro ámbito español, más allá incluso de la Unión Europea, pero bueno, por quedarnos en países con los cuales siempre nos gusta compararnos, ¿no?, ya lo sabéis, pues es verdad que hay otras metodologías de las cuales probablemente podemos aprender, ¿no?, mecanismos de fast track que se utilizan pues, en Francia, Inglaterra, incluso Italia, y donde con otras metodologías, probablemente con sus ventajas y sus inconvenientes, pues también están intentando mejorar y cambiar estos aspectos que la realidad actual hacen que la situación del diagnóstico y el acceso a los tratamientos tenga que ser lógicamente diferente para dar respuesta a una necesidad. Yo creo que esto es lo que hablaremos, ¿no?, entre todos luego en la ronda de preguntas y nada, muchas gracias. Gracias, José Manuel. Bien, y vamos con la siguiente ponencia a cargo del doctor Manuel Molina. Manuel es amigo, además de compañero. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, es médico inspector del Cuerpo Sanitario de la Seguridad Social, es diplomado en Valoración Médica de Incapacidades y además ha ejercido una multitud de cargos en gestión en diversas áreas, desde la Dirección General de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección, director gerente de la Agencia Antidroga, director general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, y además ha llegado al rango de viceconsejero de Asistencia Sanitaria y viceconsejero de Sanidad. Actualmente es director gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Cuando quieras, Manuel. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Gracias, lo primero, a Redacción Médica, por permitirme estar aquí en esta mesa de amigos y de grandes conocedores, ¿no?, del ámbito de las enfermedades raras. Y, por supuesto, también a nuestro viceconsejero, que bueno, me trata como amigo. Es verdad que somos amigos y realmente es un lujo poder dejar un puesto sabiendo que va a ser ocupado por una persona que lo va a mejorar de forma importantísima. Ahora mismo, desde luego, como el propio título de la mesa, que es el ámbito asistencial, pues me gustaría centrarme, es decir, que vamos a ver un poco una línea de transversalidad que se va a ver también en la siguiente mesa, pero aquí vamos a hablar del ámbito asistencial. El ámbito asistencial es mirar al paciente, saber
realmente qué le pasa y cómo hay que atenderle, ¿no? Eso yo creo que es lo importante. La humanización, es verdad que últimamente ya se crean direcciones generales de humanización, viceconsejerías, secretarías generales. La última estructura de la Consejería de la Junta de Andalucía pues tiene tanto una secretaría dentro del ámbito de la Consejería, una Secretaría General de Humanización, como una Dirección General de Coordinación de Humanización dentro del SAS, dentro del Servicio Andaluz de Salud. Pero bueno, los que ya peinamos muchas canas en la gestión sanitaria y venimos de hace ya más de 35 años, recuerdo los planes de humanización del INSALUD, tuvimos varios planes de humanización dentro del propio INSALUD, pero bueno, yo creo que efectivamente, como ya habéis comentado, creo que se le está dando ya una fortaleza y además se le está ya reforzando también no solamente con el ámbito teórico, sino con hechos concretos. De hecho, hablando ya un poco, centrándonos en el ámbito asistencial, entiendo que lo principal para hablar de humanización en enfermedades poco frecuentes, lo primero es tener identificado, ¿no? Y eso es uno de los principales escollos, diagnosticar y saber realmente qué le pasa a cada persona en un momento determinado y estar en una determinada clasificación. Incluso tenemos agrupaciones de enfermedades en el ámbito neuromuscular, en el ámbito endocrinológico, en el ámbito metabólico, porque es difícil, son casos tan extraños en un mundo tan amplio que hay que intentar agruparlo. Uno de los mecanismos que yo creo que debemos centrar es precisamente en esa catalogación diagnóstica y de patología en el ámbito que contamos actualmente en el Sistema Nacional de Salud, como son los CESUR, ¿no? Los centros, servicios y unidades de referencia, que precisamente lo que están buscando es el expertise, el tener la agrupación de pacientes para un adecuado tratamiento, una adecuada orientación. El Hospital Virgen del Rocío, desde el año 2008, que se aprueba el primer CESUR, pues se ha ido agrupando, se han ido ampliando, actualmente ya son 23 unidades de referencia nacional en todos los ámbitos y además ya estamos incluidos también en estos últimos 3 años, nos hemos alineado con 10 redes europeas que creo que también refuerza el conocimiento, la coordinación, la cooperación y sobre todo el impulso a una investigación mucho más eficiente al agrupar el mayor número posible de pacientes de una determinada enfermedad. Esto supone actualmente 450 profesionales con una dedicación prácticamente exclusiva en este ámbito de los CESUR y además también habría que contar no solamente los que están aprobados, esto tiene un protocolo y una autorización por parte del Ministerio, sino también otra serie de unidades que son unidades de referencia regionales, de las cuales pues el Hospital Virgen del Rocío cuenta con 49 unidades de referencia nacional. Yo creo que es un campo dentro del ámbito asistencial importante, sigue siendo mínimo si lo comparamos con lo que es la actividad del día a día de un hospital de más de 1.300 camas con un volumen tremendo, pero sí tiene un peso específico muy importante. Yo creo que, como decía antes, la humanización tiene que empezar por identificar, diagnosticar, catalogar y hacer el seguimiento y los estudios necesarios de esos pacientes para llegar a un tratamiento adecuado. A veces no lo conseguimos, seguimos trabajando, seguimos investigando, pero bueno, eso sería un poco en el ámbito asistencial lo que debe de buscar un hospital como el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Desde luego, creo que cuando hablamos de humanización en estos pacientes es especialmente, yo cuando los estigmas, yo no quiero un plan de humanización específico para enfermedades raras, no, el plan de humanización tiene que ser global, pero sí es verdad que tiene un mayor impacto en pacientes de estas características, no los que realmente son unos diagnósticos generalmente muy precoces, de meses, que realmente va a ser crónico, que va a durar toda la vida y que luego tiene una vulnerabilidad, una fragilidad y una necesidad, una dependencia tremenda, ¿no? Lo cual afecta no solamente al paciente, sino a todo su entorno y a toda la familia. Por eso digo que voy a hablar de lo que es el plan estratégico de humanización del Servicio de Salud Público de Andalucía, porque engloba
toda la asistencia, todo lo que es la atención sanitaria, pero que bueno, tiene su reflejo específico y con mayor impacto en el ámbito de los pacientes con cualquier tipo de enfermedad poco frecuente, siendo pues los principales hitos, tampoco me quiero extender mucho, solamente una pincelada: la accesibilidad, personalización, compromiso con la calidad, corresponsabilidad. Y lo último, que yo creo que es lo más importante, que lo ha hablado también nuestra representante Patricia de UMAS, que es la cultura, ¿no? La cultura. Esto no es algo que tiene que hacerse para un determinado, sino que tiene que ser una cultura y no exclusivo de profesionales sanitarios o profesionales asistenciales, sino de todo el entorno que rodea el ámbito del hospital, el ámbito de la sociedad y el ámbito, muy importante también, de todas las asociaciones o federaciones que deben de colaborar o que colaboran, por supuesto. La accesibilidad, por supuesto, el alcance a todos, sobre todo viendo, como hemos dicho, la máxima vulnerabilidad de estos pacientes, la personalización, que tiene que tener en cuenta, por supuesto, a la persona, sus capacidades, sus motivaciones y sus necesidades, ¿no? Yo creo que debemos de basar esta humanización en lo que realmente, no es lo que nosotros creemos que tenemos que dar, sino que es lo que el paciente y sobre todo las etapas más tempranas, lo que la familia realmente precisa. Ese valor nos lo tienen que transmitir las propias familias. Luego el compromiso con la calidad, ¿no? Esa visión global y basado en la calidad científico-técnica. Cuando estamos hablando del diagnóstico, nosotros ahora ya hemos puesto en marcha, estábamos dispersos en 7 unidades distintas, estamos haciendo todo el tema del core molecular. Se crea ahora una unidad, un core, un laboratorio centrado, donde está inmunología, está genética, está anatomía patológica, todos los servicios, todos, por supuesto, análisis clínico, todos están trabajando en una misma línea y con un equipamiento, o sea, todo lo que es la dotación para una secuenciación masiva, que aunque actualmente está centrado en muy pocas patologías, desde luego esto ya no es el futuro, sino que ya está siendo una realidad la ampliación de la utilización de estas secuenciaciones para entender mejor el origen y, por supuesto, intentar no tardar esos 4 años que se tardan de media en hacer los diagnósticos de estas patologías. Y por último, penúltimo, la corresponsabilidad, lo he dicho, la alianza entre todos. Esto, aparte de decir que son aspectos que competen a 5, 6, 7 especialidades, pero no solamente estamos hablando del ámbito sanitario, sino facilitar la información y la comunicación mediante la relación y la colaboración, desde luego, con todas las entidades. Para eso el papel fundamental de las entidades aquí está representado FEDER, él ya nos dirá también el papel, que es un papel importantísimo, sobre todo en ese primer momento, en el momento que alguien le dice que tiene una enfermedad, que normalmente le hablan de cromosomas, que lo que se quedan es planchados, que no saben, y son precisamente ellos los que primero, creo yo, que le dan ese apoyo, ese OPAR, y desde luego le abren todas las vías de comunicación para que esa información sea más fluida y el apoyo desde todos los puntos de vista. Y, como decía, lo último es la cultura de la humanización. No debe ser algo esporádico, algo que se hace en 4 cursos y sobre todo muy orientado al personal de cuidado. Siempre dicen, no, la humanización lo centran mucho en enfermería, el ámbito de todo el contacto inicial administrativo, todo el ámbito tiene que estar impregnado, ¿no? por la cultura de humanización. Tanto se avanza, estamos trabajando ahora mismo tenemos ya solicitado algún CESUR más, seguimos trabajando en la ampliación, pero desde luego queda muchísimo por hacer, queda muchísimo por adelantar esos diagnósticos y luego también queda mucho, como ha comentado mi amigo José Manuel, que es algo que siempre estamos trabajando, el tema de la financiación, el hacer estas financiaciones, y a la Administración se lo decimos siempre, que debe de ser independiente de los contratos de gestión, de los planes de cada centro hospitalario, porque nosotros lo que tenemos que buscar es dar el abanico a la mayor población de referencia posible, porque para eso estamos buscando a los mejores que conocen de la forma más integral esta enfermedad y le van a dar el mejor tratamiento. Y ya luego seguiremos debatiendo. Gracias. Gracias, Manolo. Y vamos con la siguiente ponencia a cargo de Juan José Ríos Blanco. Juan José es
era adjunto de Medicina Interna en el Hospital de La Paz, después ocupó el puesto de subdirector médico y actualmente es el director médico de La Paz. Es máster de posgrado en Dirección de Unidades Clínicas, programa de alta dirección de instituciones sanitarias de la Universidad de Navarra, título oficial de médico especialista en Medicina Interna y licenciado y doctorado en Medicina. Él ha trabajado mucho la hipertensión pulmonar, que ha sido su campo de trabajo en su faceta asistencial. Cuando quieras, Juan José. Pues, buenos días, muchísimas gracias, Domingo, por la presentación y muchas gracias a Reacción Médica por suscitar, junto con la lección, este ámbito de enfermedades raras y poder hablar de este grupo de enfermedades que hablamos de enfermedades raras o minoritarias, pero yo creo que cada vez el conocimiento sobre ellas es menos minoritario, afortunadamente. Y creo que desde el ámbito hospitalario, representando en este caso a la visión de los hospitales, de los grandes hospitales en este caso, creo que el aspecto de humanización y de atención a esos pacientes podríamos diferenciar dos partes. Uno primero, que sería antes del diagnóstico, porque yo creo que hay dos procesos diferentes. Se ha comentado ya, los pacientes tardan muchos años en llegar a tener un diagnóstico, hace falta tener experiencia, hace falta tener conocimiento de esas enfermedades, pero también hay que facilitar el acceso de los pacientes, lo comentábamos antes, cuando un paciente, ya bien sea en atención primaria, donde a veces ocurre, donde en otro tipo de ámbitos, tiene la sospecha de que su paciente puede tener una enfermedad rara y necesita ampliar el diagnóstico, necesita remitirlo a unidades de referencia, como hemos comentado, el CESUR, nuestro hospital tiene también un gran número de CESURes, debemos, en los hospitales y también la administración, tenemos 17 modelos sanitarios y eso hace muchas veces muy difícil el movimiento de los enfermos, pero debemos facilitar el acceso de esos pacientes a nuestros centros. Debemos buscar todos los medios que sean necesarios para que ese tránsito, que es no solo administrativo, muchas veces sea fácil, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos en los que debemos trabajar para favorecer lo que yo llamo la acogida de esos pacientes en nuestras unidades de referencia. Pero eso también tenemos que hacer visibles la cartera de lo que tenemos, de los profesionales que están motivados y que tienen conocimientos y experiencia en esas enfermedades y que lo sepan todos los profesionales de la salud, que en tal sitio hay una unidad especializada en ese tipo o que en tal sitio se puede llegar a un diagnóstico o a un test genético que muchas veces es necesario. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar hacer fácil el conocimiento, la información, hoy en día en las redes hay mucha información, pero acercar nuestra realidad asistencial a los pacientes me parece muy importante. Después viene el proceso cuando ya un paciente está diagnosticado, cuando ya tiene establecido el diagnóstico de enfermedad rara. Yo creo que ahí debemos trabajar en muchas líneas. Es verdad que los CESURes están organizados y tienen mucha experiencia para atender a pacientes con enfermedades de este tipo, pero debemos ir trabajando en que los profesionales se reúnan en torno al paciente. No tiene sentido que el paciente, en nuestro hospital lo vemos y estamos trabajando mucho en ello, vaya primero al neurólogo, luego al oftalmólogo, luego al reumatólogo, luego al internista si es adulto, y el paciente vaya por una serie de circuitos de consultas que muchas veces, aunque tengamos historia de clínica electrónica, los médicos, y yo lo he vivido, decimos, bueno, ¿y qué te ha dicho el oftalmólogo? Y dicen, hombre, pónganse ustedes de acuerdo, ¿no? Y si tengo que poner un tratamiento, probablemente tendré que hablar con el oftalmólogo desde su punto de vista, cómo lo ve al paciente o al dermatólogo, y tengo que, a lo mejor esto, que lo hacemos normalmente, hacemos sesiones, tenemos que posponer después la decisión en una sesión clínica. ¿Por qué no tomamos la decisión trabajando juntos en torno al paciente? Yo creo que cada vez más en las consultas compartidas, creo que para ciertas enfermedades, lógicamente no puede ser para todo, donde en directo los profesionales van reflexionando sobre el caso y tomando decisiones de forma conjunta. Lo decía antes el viceconsejero Fernando Prados, en los futuros de los hospitales, nosotros estamos ahora trabajando sobre el proyecto No Hospital, los servicios van a seguir existiendo, por supuesto, pero yo creo que su trabajo se va a difuminar mucho más en áreas de conocimiento y enfermedades y trabajarán varios servicios juntos por patología. Yo creo que esto es la forma de funcionamiento y en eso debemos de trabajar para que el recorrido del paciente vaya un día y en ese día los profesionales que le atienden, y eso es más fácil, por ejemplo en nuestros hospitales es más fácil en el hospital infantil, pues son menos, se conocen más, pero tenemos que hacer procesos, pero por ejemplo en adultos es muy difícil, ¿no? Otros aspectos que creo importante es tener protocolos claros de actuación ante ciertas circunstancias. Es, por su propia naturaleza, enfermedades minoritarias, es verdad que el conocimiento no es general para todos los profesionales, para todos los médicos, pero sí que podemos trabajar en que los más expertos den indicaciones claras. Si este paciente va a urgencias por los profesionales de cada enfermedad saben cuáles son las complicaciones, por qué puede tener que necesitar una urgencia un paciente de estos, ¿no? de esta enfermedad concreta. Por lo tanto, pueden dar indicaciones para que el profesional de urgencias tenga información en caso de que pase tal cosa, el protocolo de actuación sea este, ¿no? Lo mismo para atención primaria e incluso
tenemos que seguir más allá a otras áreas asistenciales, ¿no? Otras áreas socioasistenciales, ¿no? Pues dar indicaciones a los colegios, a los profesores, que entiendan por qué este niño tiene estas características y hay que hacer estas cosas, adaptar la información que le damos, que ese sería el siguiente aspecto. O sea, yo creo que comunicación con otros niveles asistenciales o sociales o sociosanitarios es muy importante y eso debe salir del hospital. Yo creo que el hospital es muy importante para los pacientes con enfermedades minoritarias, pero el hospital tiene que salir hacia afuera y llevar hacia afuera a otros ámbitos, bueno, pues la información de la experiencia que atesora. Yo creo que eso es muy importante. Y en ese mismo sentido, otro aspecto que me parece importante es adaptaciones para este tipo de enfermedades. Y lo comentaba ayer, hablando con la directora del infantil, detalles como, bueno, hemos decorado el infantil de una forma, pues yo creo que muy agradable para los niños, pero no había pensado en que hay un grupo de pacientes que son los albinos que tienen una percepción de los colores diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensamos en que, o al dar información, por qué no pensamos en dar infografías adaptadas a los pacientes que tienen trastorno del espectro autista, por ejemplo? Entonces, debemos trabajar en no dar, bueno, hay que hacer cosas generales, por supuesto, el hospital tiene que tener líneas generales, pero no hay café para todos. Yo creo que cada uno nos gusta el café de una forma diferente, pues de esta forma igual hay que dar la información de forma diferente. Y luego otro aspecto que resulta muy importante y en nuestro hospital, que es un hospital pediátrico muy potente y hospital general, la transición, ¿no? Todos somos conscientes y los padres lo saben de sobra, lo difícil que es pasar de ese especialista de niños que ha conocido la enfermedad o que la ha diagnosticado, que lleva tratando 10, 15, 20 años, bueno, 20 ya no debería, pero 10, 15 años, y pasar a adultos donde, bueno, pues hay otro profesional que en ocasiones, pues, bueno, se ha ido formando, pero a veces no tiene tanta experiencia como tiene el ámbito infantil, porque son enfermedades del ámbito infantil, pero que se ha ido formando, ¿no? Entonces, esas consultas donde participan durante unos años el profesional del área pediátrica con el profesional de adultos y el propio paciente, pues va tomando su independencia, va conociendo a su profesional, a su médico de adultos, es muy importante. Eso yo creo que debemos hacer que se mantenga la calidad asistencial y también la calidad en humanización, porque es verdad que en los ámbitos, bueno, por lo que yo conozco y en mi hospital al menos, no quiere decir que no la tengamos en adultos, pero son hospitales más masificados, con otros circuitos, otros ritmos, y a veces es más fácil favorecer áreas más humanizadas en el hospital infantil que en el hospital de adultos, pero no, hay que mantenerlo, bueno que tengamos en un sitio y hay que llevarlo al otro área. Y luego hay otro aspecto que es también importante, que es, obviamente, es facilitar, lo comentábamos, luego hablaremos de los tratamientos, el acceso a ensayos clínicos, ¿no? Yo creo que dar una información y los pacientes con estas enfermedades y sus médicos deberían saber en qué sitio de cualquier sitio de España se está dando este tratamiento y se puede acceder a un ensayo clínico y que la derivación de los pacientes sea más factible y sea más fácil. Y, como no, otro aspecto importante es acompañar, formar, educar y yo diría también acompañar a las familias, ¿no? a los cuidadores, como hemos dicho. Bueno, muchas veces las familias se han formado, bueno, pues ellas mismas buscando datos en internet, como digo, son los que más saben de la enfermedad muchas veces, pero ¿por qué no asesorarles? Pues mire, busque formación aquí, ha salido esta nueva información, esta nueva página, han salido unas nuevas guías adaptadas para pacientes. Yo creo que también los profesionales, los médicos deben ser una guía de formación para las familias y, por supuesto, pues todas las actividades que nosotros hemos desarrollado en estos últimos años, de escuelas de pacientes, de reuniones con asociaciones, que creemos que son muy importantes porque hay que tener una colaboración muy intensa. Y se ha comentado también, bueno, pues los pacientes con enfermedades minoritarias sabemos que primero van a ser pacientes crónicos normalmente, con lo cual también hay que decir a los gestores que los indicadores no pueden ser los mismos, no pueden medir una consulta de relación nuevos sucesivos en una enfermedad rara como una enfermedad de otro tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante y van a necesitar pruebas complementarias, recursos, y necesitan, como se ha comentado, alguien que les guíe en el hospital, en el sistema, y creo que el papel de un gestor de casos, o muchas veces la enfermería lo hace muy bien de gestoras de pacientes, la enfermería, es un papel que es importante. En fin, creo, para resumir, que, bueno, que el hospital puede ser un centro muy importante, no solo para el diagnóstico y el tratamiento de los órganos, sino también para hacerse, como se dice muchas veces, del hospital líquido, pero el conocimiento y la experiencia, llevarla a otras áreas que haga la vida más fácil a los pacientes con enfermedades minoritarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Vamos a terminar la ronda de ponencias con, como no puede ser de otra manera, con la voz de los pacientes. En este caso está representada por Santiago de la Riva. Santiago de la Riva es tesorero de la Junta Directiva de FEDER
Desde el año 2012 ha estado presente en la Junta Directiva de la organización, ocupando puestos como la vicepresidencia de FEDER, y desde el 2013 al 20 ocupa el puesto de tesorero. De todas maneras, su unión al mundo asociativo de pacientes empezó en el año 2005 con la creación de la Asociación de Telangiectasia Hereditaria Hemorrágica, y a partir de ahí siempre ha convivido dentro de una asociación y posteriormente dentro de FEDER. Cuando quieras. Gracias, Santiago, Domingo. tuya es la palabra. Sí, bueno, en realidad el currículum es que hace 18 años pues mi hijo tuvo un ictus y empezamos ya a movernos todos, como nos pasa a casi todos los padres de niños con enfermedades raras, y nos hemos metido en este mundo sin saber prácticamente de qué hablamos. Gracias a Reacción Médica por darnos la oportunidad de estar aquí y de que se hable de enfermedades raras. Yo creo que el hecho de que se hable de esto ya es un síntoma de que las cosas están funcionando un poquito mejor, y de que estemos aquí los pacientes, que eso cada vez ocurre más y creo que todos lo han comentado, pues también significa que las cosas van mejor. Mirad, lo habéis hecho también los que me han precedido en la palabra, que yo no sé qué decir, porque realmente todos los problemas que tenemos los habéis comentado, y además con una nitidez y con una transparencia maravillosa, ¿no? Problemas de diagnóstico, problemas de tratamiento, problemas de derivaciones incluso, que tenemos en algunos casos, porque a veces... Entonces, yo quisiera deciros un par de cosas desde el punto de vista del paciente, a ver si soy capaz de explicar y de que me entendáis, ¿no? Nosotros entendemos que aquí todo el mundo está haciendo planes muy bonitos para que esto funcione, pero no acaban de cuajar. Es decir, yo creo que falta, no sé si voluntad o un poco de fortaleza a la hora de empujar esos planes, ¿no? Hay planes de humanización, antes lo hablaba con María Teresa, hay planes pero al final parece que los pacientes siempre quedamos en un limbo ahí todavía, en los que no acabamos de sentirnos cómodos. Y después está el tema de la equidad, que también lo hemos hablado aquí muchas veces. Mirar como ejemplo, y además aquí está Manuel, que no me dejará por mentiroso, hace unos meses en Sevilla el director de humanización de la Junta de Andalucía nos pedía perdón. Y nos pedía perdón porque las tarjetas de minusválidos tardan en renovarlas 3 años. Pero no pasa en Andalucía, pasa en toda España. Es decir, es que no se puede estar así, no se puede tardar 3 años en cada persona, porque son, normalmente y desgraciadamente, son cosas crónicas que ocurren con frecuencia. Entonces yo hoy voy a enfatizar un poquito más en por qué no hacemos las cosas un poquito mejor, porque los detalles no los mejoramos un poco y así somos capaces de progresar. Y siempre también haciendo autocrítica con los pacientes, porque nosotros, hombre, y en eso tenéis que estar de acuerdo, ya no somos el paciente pasivo que esperaba que papá Estado nos lo pagara todo, sino estamos haciendo cada vez, como bien decía Manuel y otros ponentes, más esfuerzos por intentar ese primer impacto que antes comentaba que tiene una familia cuando recibe el diagnóstico. Cuando recibe el diagnóstico, mal, pero bueno, encima cuando está esos años en el limbo, esa llamada FEDER es fundamental, porque hay un servicio de información y orientación que realmente lo que hace es pues ayudarle, informarle, asesorarle, y yo creo que los pacientes cada vez estamos haciendo más, tenemos que hacer más. FEDER es el organismo privado en España que más está dedicando a investigación en este momento en España. Ya llevamos más de 1 millón de euros y queremos seguir progresando así. Claro, pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? No lo digo porque no, es que lo que tenemos que hacer es trabajar, empoderarnos y realmente pues pero es verdad que si me permitís un poco, ¿no?, el tema de los diagnósticos, de todo esto, cuando yo os digo que falta un poco de voluntad o tal vez de acierto en las decisiones, pues podemos comentar algunas cosas que habéis vosotros comentado muy rápidamente. Por ejemplo, diagnóstico. Bueno, es verdad que la media son 4 o 5 años, pero es verdad que en algunas comunidades autónomas estamos con 7 o 8. Por ejemplo, en la mía, que soy de Castilla y León. Y eso gracias a que se ha abierto una unidad pediátrica en Salamanca que ha bajado bastante la media. Eso también tiene que ver con la equidad. Es decir, en algunas comunidades funcionaban las cosas un poquito mejor que en otras. Sin meternos con el tema de las comunidades, que es lo que hay, pero es verdad que son 17 sistemas diferentes, como tú bien decías, y cada uno tiene una manera de interpretar cómo tiene que llevar la sanidad. Es muy duro que se haga política con la sanidad y no se hagan buenas políticas sanitarias. Eso es muy duro para los pacientes. También tenéis que entenderlos. Comentabas el tema de los tratamientos. Es verdad, hay 150, 160 tratamientos en Europa, pero solo se financian 60. ¿Qué decimos al resto de las personas que tienen un tratamiento en Europa que está aprobado y financiado y en España no está aprobado y financiado? ¿Quién mide, cómo se mide el valor de una vida humana en comparación con el valor, muchas veces costosísimo, por cierto, del valor de un medicamento? Claro, ahí también tenemos que intentar, todo pasa por esos planes que decía Rosalía, tenemos que cambiar el sistema, pero nosotros como pacientes impacientes que somos, porque desgraciadamente, y esto no es hacer victimismo, pues cada día perdemos muchas personas por el camino, pues no tenemos prisa, nos gustaría que en algunas cosas se hicieran un poquito más ágiles. Otro tema que nos inquieta, el tema de los registros, porque todo el mundo aquí ha mencionado que tenemos que tener información.
Los registros no funcionan y no funciona el Ministerio de Sanidad, por eso no sabes, Domingo, si hay 4.000, 5.000 o 6.000, porque el registro no está bien nutrido. ¿Y sabes por qué no está bien nutrido? Porque las comunidades autónomas codifican de manera diferente y el Ministerio de Sanidad tiene un totum revolutum y no sabe ni las enfermedades que tiene ni los pacientes que tiene. Yo quiero pensar que eso para los pacientes, para los médicos, para los profesionales, para los complejos hospitalarios, es muy importante tener esa información. ¿Cuántos pacientes hay en cada zona? ¿Cómo se están tratando? Yo creo que esa información es fundamental. ¿Por qué no se está haciendo bien? Pues no lo sé, pero también podríamos intentar mejorar ese aspecto, ¿no? Entonces, realmente lo que pedimos es todo lo que vosotros habéis dicho, pero un poco más ágiles, ¿no? Un poco más ágiles y que los hagamos un poco mejor, porque, hombre, la inequidad en el sistema sanitario, y todos sois pacientes, ¿no? Es muy duro, ¿no? Es duro que en algunas comunidades tengamos acceso a algunos medicamentos y en otras no. Bueno, en algunas comunidades, y si me lo permitís vosotros, que sois todos gerentes de hospitales o directores, en algunos hospitales, es decir, en Valladolid, depende que pertenezcas a una parte de la ciudad o de otra, te da un acceso a un tratamiento en el clínico y a otro diferente en el Río Ortega. Y eso pasa en más ciudades. Hay que decir que realmente el proceso de la financiación del medicamento, después de que lo aprueba el Sistema Nacional de Salud, ya no solo depende del sistema, depende de las comunidades, como María Teresa, que tú no me vas a, seguramente hables después, pero después también depende de vosotros. Entonces, claro, ahí ¿quién decide, ¿no? Cómo se aplica el medicamento, cómo se aplica? Al final hay que encadenarse a la puerta de un hospital para que le den el medicamento al niño. Pues no sé, pues no creo que esa no es la solución. Debería haber una forma un poco más equitativa de... Entonces, realmente nosotros, aunque parece mentira que yo sea el paciente, Domingo, y tendría que ser el más reivindicativo, yo quería decir aquí que estamos encantados de que en estos últimos 15 o 20 años las cosas han mejorado muchísimo, muchísimo. No os podéis ni imaginar, ¿no? el cambio que yo he vivido desde mi experiencia personal, de hecho de que estemos en estos foros, de que nos escuchéis, de hecho de que siempre, ¿no? Pero que quedan cosas por hacer, y quedan cosas por hacer que no queremos que queden en el limbo y que sean un poco más reales, un poco más prácticas, ¿no? Y después, ya para acabar, la Federación Española de Enfermedades Raras es un activo que tenéis que tener vosotros como algo vuestro, como realmente para ayudaros. No estamos aquí solo para reivindicar y dar guerra, que también forma parte de nuestra labor, obviamente, cuando se hace algo mal. Le estaba comentando al compañero que me acaban de llamar una familia de León que lleva 6 meses para que una médico de León firme un papel para que ese niño vaya a La Paz. Y dice que es que tiene mucho que hacer. Claro, igual tiene mucho que hacer la señora, si no digo que no, pero es que el niño lleva 6 meses esperando para que le vea Pablo Lapuncina a La Paz, y es que no puede ser, es que estas cosas, el día a día también nos desgasta mucho a la gente que estamos aquí viviendo cosas que ya sé que no se pueden afrontar de manera global, pero el caso particular, los casos particulares también son muy duros, ¿no? Entonces, os invitamos a todo el mundo, a todos los actores que tienen que ver, porque además veo que todo el mundo está en la labor de que esto mejore, a que utilicéis a los pacientes de una manera activa. Nosotros estamos por la labor de ayudaros, pertenecemos a todos los comités de ética de los hospitales, estamos prácticamente en todos los planes de humanización que se han hecho, estamos en todos los planes de enfermedades raras integrales que se han hecho en España, que creo que son 8 o 9, el último se va a presentar ahora en Castilla y León. Es decir, pero partimos de una manera activa y entiendo que, bueno, pues generosa, ¿no? Así que yo creo que tenéis que ver a los pacientes no como alguien que viene pues a dar mucha guerra y está aquí sino realmente alguien que viene a entender que este proceso no es fácil y ayudar. Y es un poco lo que yo quería decir en esta primera intervención para agradecer a todo el mundo lo que hemos mejorado e intentar que estas cositas que nos merman un poco la calidad de vida, pues que se vayan mejorando. Muchas gracias. A ver, a partir de ahora abrimos un turno de preguntas libres. El que quiera puede preguntar tranquilamente y podéis interrumpir lo que necesitéis, ¿eh? Pero voy a empezar yo haciendo la primera pregunta, que es la más difícil siempre, y luego ya espero que alguien se sume, ¿no? En un breve repaso de la literatura actual sobre enfermedades raras, hay un plan de atención y mejora de la atención de las personas con enfermedades poco frecuentes de la Comunidad de Madrid, del año 16 al 20, que ya está acabado. Hay una estrategia en enfermedades del Sistema Nacional de Salud del año 14, hay un plan estratégico de FEDER del 22 al 25, hay un programa de casos de enfermedades raras sin diagnóstico del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, hay planes estratégicos sobre enfermedades raras en Murcia y Andalucía, pero yo me pregunto, ¿esto es bastante o debemos ir más lejos? ¿Podemos hacer algo más con todo esto? ¿Podemos plantearnos esto de otra manera? Yo os invitaría a que todos contestarais o dierais vuestra opinión, vamos.
Adelante. Rosalía, anímate. Bueno, vamos a ver, pregunta no sé si sencilla o complicada. Lo que yo creo que hay que hacer es ejecutar las cosas y ejecutarlas lo más ágilmente posible. Y si no estamos coordinados todos e impulsamos todos, pues bueno, pues las cosas se hacen con unos buenísimos propósitos, pero es verdad que el camino recorrido pues no es muy largo. O sea, hay que desarrollar proyectos, pero al final hay que buscar que se puedan implementar y que en conjunto puedan impulsar la transformación hacia un camino más fácil para las familias y para los propios pacientes. Intenciones hay muchas, claro que las hay. Lo que pasa es que hay que buscar bueno, pues una transformación real y lo más rápida y ágil posible. Y hay que añadir a lo que comenta Rosalía que sí que es cierto que esta heterogeneidad que tenemos, ¿no?, de los planes regionales, cada uno en un momento, con un contenido diferente, con una coordinación a nivel nacional a veces, no sé, un tanto diluida, no beneficia a nada. Yo creo que el sistema tal y cual está organizado, con los muchos puntos de mejora, etcétera, que hablamos, ¿no?, de los 17 sistemas, etcétera, tiene su porqué, pero no sabemos o no estamos sabiendo explotar las ventajas de esa capacidad, ¿no?, de adaptación, bueno, pues a la tipología de población, a los recursos, etcétera. Entonces yo desearía, ¿no?, ya no solo como profesional sanitario, sino como ciudadano y en algún momento pues paciente, más coordinación nacional, un tanto de homogeneización a nivel de plan regional y sobre todo que tengamos un presupuesto, porque si no hay un presupuesto asociado a un plan, pues no vamos a poder acometer algunas de las medidas. Y no hablo solo del medicamento, sino de cuestiones más de coordinación y gestión. Sí, vamos a ver, cualquier dispersión de planes, de normas, siempre viene a dificultar esa accesibilidad equitativa para todo el territorio nacional. Yo creo que el liderazgo tiene que ser claro del Sistema Nacional de Salud a través de su ministerio, independientemente de que tenga su desarrollo en cada comunidad autónoma, poniendo todas las herramientas al servicio del diagnóstico, de la investigación, sobre todo el diagnóstico precoz y luego el seguimiento de estos pacientes. Pero quiero también hacer referencia a que cuando estaba aquí, FEDER pues, ha organizado y sigue organizando un acto que es una vez al año, pero es muy importante en los distintos parlamentos. Yo iba aquí a la asamblea y recuerdo que bueno, era bastante... porque te ponías delante de todas las asociaciones que luego estaban en la federación, pero cada uno hablaba de su problema y además lo hablaba como padre, lo hablaba con un sentimiento como debe de ser o como todos tenemos claro que haríamos si fuese nuestro hijo, ¿no? Una de las cosas que a mí me chocaba, decía, no, y estábamos en la Asamblea de Madrid y me hablaban todos, muchos de Andalucía. Yo era una de las cosas que cuando me fui para Andalucía, llegué a un gran hospital, dije, esto no puede ser así, y me puse a trabajar y desde luego pues eso nos hemos incluido en 10 redes europeas, estoy trabajando todo lo que puedo en el ámbito de enfermedades raras y siempre estoy presente en todo lo que se hace en Andalucía de enfermedades raras. Pero luego también dices, pero de verdad tenemos que crear tantas unidades. El último ejemplo, el propio hospital, ya tenemos autorizado otra, vamos, falta, pero otra unidad, otro CESUR de otra enfermedad rara, y resulta que los poquísimos, porque son muy pocos pacientes, que tenemos identificados, diagnosticados, uno en Jaén, otro en Almería, uno en Cádiz, 2 en Sevilla. Son 5 pacientes lo que hay en toda Andalucía y que nosotros como unidad, por supuesto, como la buena gallina quiere tenerlos, cuidarlos y darle el mejor tratamiento. Pues aquí tengo a mi amigo el director médico, pues 3 de ellos me dicen que mira, que no, que ellos sí quieren seguir yendo a La Paz. Y digo, ¿de verdad es necesario hacer otro CESUR en Andalucía para 5 pacientes? Si además 3 de ellos me dicen que quieren seguir en La Paz, hay que ser cuidadosos también. Y eso es mea culpa, lo estoy diciendo como que estamos muchas veces muy ilusionados por generar el mayor, sobre todo cuando uno está enamorado de su hospital, pues le gusta sacar pecho. Y a veces no hay que sacar pecho, hay que tener esa buena comunicación que dijo Patricia, hay que saber que los pacientes son de todo el Sistema Nacional de Salud, que tenemos que tener unas líneas claras para todo el Sistema Nacional de Salud y que cada paciente, independientemente de dónde esté, que se trate de donde esté, porque estos padres de Almería me decían, pero si yo estoy encantado que se haga esa unidad, sobre todo si coordináis la investigación con el Hospital de La Paz.
Pero es que a mí me cuesta más trabajo ir a Sevilla que ir a Madrid desde Almería. Por lo tanto, muchas veces esas isócronas que nosotros tenemos dentro de una comunidad no se corresponden a la realidad. Por lo tanto, esa máxima coordinación entre todas, una legislación, un plan integral de carácter nacional, desde luego también es muy importante, porque luego cuando vamos allí al Parlamento andaluz, pues también nos ponen colorados. Bueno, la línea que se ha mantenido, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar ser... el sistema es muy encorsetado, ¿no? Y tenemos que ser más flexibles, y sobre todo en este tipo de enfermedades. Es verdad que a nivel pues burocrático, de administraciones, pues el Ministerio tiene que tomar una iniciativa. Yo creo que hay que ir al modelo también, no depende de nosotros, pero de las redes, ¿no? De las redes europeas, donde ahí el paciente se trata de que no viaje, viaja al conocimiento y viaja a los profesionales. Y si vamos a este caso, pues a lo mejor se pueden hacer fórmulas distintas donde en ocasiones pues el paciente sea atendido en su lugar de proximidad con indicaciones y conocimiento de los especialistas de La Paz en este caso o de otro sitio, y sean ellos los que se coordinen en torno a lo que yo vuelvo a decir lo mismo que en un hospital tenemos que tratar que los especialistas se agrupen en torno al enfermo. Yo creo que a nivel geográfico deberíamos hacer lo mismo, que el conocimiento viaje, que haya formación, que se pauten, pues a lo mejor el paciente no tiene que ser revisado en el CESUR para todo, puede ir una vez al año si va bien para el CESUR, y el seguimiento, mientras haya comunicación de sus profesionales, realizarlo en su centro de mayor proximidad, ¿no? Yo creo que hay que buscar otros modelos. Yo creo que estamos muy encorsetados, queremos hacer el mismo modelo para todas las enfermedades y no todas son así. Y es verdad que competimos muchas veces los hospitales, pues bueno, pues quieres tener tus CESURes, los profesionales les motiva, pero muchas veces eso surge una coordinación. Yo creo que debemos empezar por lo que está en nuestra mano, lo que está en nuestro nivel asistencial, pero de verdad, y también elevarlo a las administraciones, obviamente, porque es verdad que el sistema es muy rígido y la rigidez que ya para todo pues lo dificulta, en este caso, en estas enfermedades, lo hace mucho más. Y respecto a pues lo que se ha comentado también con los tratamientos, ¿no? Pues es verdad, no es lógico, si lo ves o sea, uno lo entiende porque ve lo que pasa dentro, ¿no? Pero si te pones al otro lado del paciente, pues que en un hospital pueda tener acceso a una medicación, en otro no, dentro del mismo área de salud, pues no parece lógico, ¿no? Tenemos que buscar herramientas, como pues este fármaco es adecuado y está dentro de un presupuesto, pues incluso a lo mejor no hay que cargar a los hospitales con ese presupuesto suprahospitalario, ¿no? En la comunidad, o incluso, bueno, esto ya es ciencia ficción, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Pero bueno, eso sería lo deseable. Bueno, a nivel nacional, a nivel global, perdona, yo creo que estoy de acuerdo en que tal vez no haga falta hacer tantos planes, los que están haciéndose puede que sean suficientes, pero sí que ponerlos en marcha, ejecutarlos mejor, que yo creo que es un poco lo que comentaba Rosalía y el resto de compañeros, y yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Y a nivel ya, pues un poco más el detalle, es verdad que nosotros como pacientes no pedimos que haya muchísimos CESUR, porque tampoco tiene mucho sentido. Sí que pedimos que los que haya pues funcionen bien y que, pues que sea fluido, que el acceso sea... Y no siempre es así, a veces hay muchos problemas para ir a los CESUR y eso, bueno, deberíamos de mejorarlo. Es verdad que el sistema no ayuda, pero bueno, sin satanizar el sistema, yo creo que tenemos que poner patas arriba a esto. Es decir, que si de verdad queremos cambiar esto, y no solo para raras, creo que para todo, pero sobre todo para raras, hay que empezar, que yo creo que fue Rosalía la primera que lo dijo, por cambiar el sistema o por cambiar el modelo. También se dijo aquí cuando estaba inaugurando esta jornada que dentro de poco ni tan siquiera nosotros mismos reconoceremos la medicina que viene, ¿no? Probablemente por las técnicas genéticas, por todo lo que estáis ya trabajando e investigando, pues todo cambia muy rápidamente. Pero es verdad que nosotros en principio la idea global no es que haya mucho en muchos sitios, sino que, pues que lo que haya tengamos acceso razonable y rápido a ello. Es un poco nuestra opinión, Domingo. Bien, parece que hay una tendencia más o menos unánime a requerir que haya un plan central liderado por el Gobierno central y que sea uniforme un poco para todas las comunidades autónomas, ¿no? Y abundando un poco en este tema, yo os preguntaría, hasta ahora la asistencia a las enfermedades raras se basa básicamente en CESURes. Ya tenemos modelos y ya lo hemos vivido, sobre todo en oncología, hay centros oncológicos específicos para oncología, hay centros pediátricos específicos para pediatría, hay hospitales específicos para crónicos de media y larga estancia. ¿Podríamos plantearnos hacer centros sanitarios específicos para las enfermedades raras? ¿Veis que esto sería una opción buena?
Lo que hay desde luego no funciona. Si queréis empezamos al revés para que Rosalía no... Lo que hay no funciona. Solo hay un centro de referencia de enfermedades raras en España, solo hay uno y está vacío. No tienen operativo. Depende del inserso. Es un caos total y absoluto. No va nadie. Dice que no van a tener un centro para que vayamos de vacaciones los pacientes. En fin, de broma. Prefiero ni contarlo. Entonces las experiencias no son buenas. Yo creo que, como decía antes, se está haciendo mucha política con la sanidad y no siempre es fácil poner de acuerdo con este sistema que tenemos ahora mismo a un perfil como el que tú hablas de hospitales específicos para esto. Ojalá fuera así, pues sería mucho más sencillo para todos, pero no lo veo fácil, yo, por lo menos con los pocos conocimientos que tenemos nosotros. Juan José. No, es complicado, porque, bueno, pues es que para empezar habría que definir a qué enfermedades atendería ese hospital, qué profesionales serían los adecuados. Probablemente sería muy difícil de gestionar y de organizar, ¿no? para ese tipo de enfermedades. Yo creo que al final lo importante es que que no se dupliquen los recursos y que donde se haga bien una cosa, yo, vamos, lo digo un poco también lo mismo cuando pasan las especialidades, ¿no? Yo también como internista, ¿no? Si lo importante no es de dónde vienes o qué especialidad, sino que lo haga bien y que trabajen juntos y que trabajen de forma coordinada. Yo creo que se trata de que los médicos, los profesionales que se dedican a una enfermedad lo conozcan y los pacientes conozcan esos centros que son de referencia, ¿no? Y que haya coordinación, que no se dupliquen y que el acceso, como os decía, que no dependa de una firma de un papel, ¿no? Entonces, y bueno, pues que a lo mejor tendremos que coger el teléfono más veces para ponernos de acuerdo y decir, oye, pues si hay este problema, mándamelo que ya llegará el papel, y los propios directivos ser flexibles y decir, bueno, pues si tiene que ir el SIFCO o el papelito del CESUR, pues ya me llegará, pero que el paciente vaya viniendo y no se demore su atención, ¿no? No, es que todo lo que hemos hablado va en contra, ¿no? O sea, realmente, normalmente un CESUR lo diría a algún profesional, alguna especialidad, pero son patologías complejas que requieren una transversalidad tremenda, y esa transversalidad no lo vas a encontrar en un centro monográfico. Esa transversalidad la encuentras dentro de un gran hospital donde tienes la facilidad, o debes de tener la facilidad, siempre que no nos coma la burocracia, de que sean procesos, que sean consultas de alta resolución, de acto único, que puedas desarrollar todo el procedimiento dentro del mismo entorno. Crear centros monográficos de enfermedades raras no creo que sería mucho más ineficiente y menos resolutivo para los propios pacientes. ¿Tú, Juan Manuel, tienes la misma opinión? Sí, me sumo al no. Y yo creo que el esfuerzo quizá tendría que ser en mejorar algunos aspectos que han salido, es decir, visibilizar esa cartera de servicios, mejorar la comunicación, coordinarse más y mejor, no solo dentro del sistema, sino también de cara a la sociedad, porque muchas veces, claro, el paciente y la familia se meten en Google, es así, entonces también nosotros como sistema tenemos que saber que eso va a pasar y poner algún tipo de barrera. Yo os pongo este ejemplo que es muy sencillito, entonces yo creo que estar más visibilizando y coordinándonos internamente es mejor estrategia que no hacer monográficos concretos. Rosalía. Pues nada que aportar, coordinación y comunicación. Bueno, hemos tenido un no total. En algo nos hemos puesto de acuerdo. Bien. Nos dicen que nos quedan 10 minutos. Si no hay ninguna pregunta ante el público, vamos a hacer una ronda final y con esto concluimos. Bueno, yo que sí quería hacer una pregunta. Gracias. Esperaba que se hablara más de investigación y algo más de la investigación de medicamentos huérfanos. Yo creo que hay mucho que decir respecto a cómo se está haciendo, respecto a cómo se está financiando y respecto de la utilidad o no que tiene. Porque es decir, ¿estamos poniendo demasiadas esperanzas en los medicamentos huérfanos? Bueno, me lanzo yo. José Manuel, esa es tuya, José Manuel. Sí, a ver, yo creo que siempre tenemos que tener esperanza. De hecho, la esperanza es el motivo que mueve la investigación y que haya, pues eso, investigadores básicos, translacionales y clínicos que afortunadamente tengan esa vitalidad para seguir, bueno, pues desarrollando, creando ideas. El asunto es, y a lo que yo me refería así de forma sucinta, es que el modelo actual del retorno de la inversión de esa investigación ya ha tocado techo.
porque afortunadamente, claro, como vamos a tener y estamos teniendo más soluciones, claro, no puede ser que decir, como voy a tener 5 pacientes y yo, empresa A, he invertido X millones, pues claro, en 5 impactos, en X años, quiero recibir todo. Eso ya tenemos que empezar a cambiar el concepto. Ya aquí nos metemos en una, bueno, en una nebulosa, pues eso de vamos al pago por valor, sí, no, depende. Pero yo en mi opinión personal es que para algunas cosas sí, pero para otras no tiene sentido porque se agota el propio modelo. Vamos al modelo contrario, es decir, no, o sea, yo pago por lo que cuesta producir y usted honestamente y de forma transparente me dice cuánto en realidad se ha gastado, que es otra de las críticas que se pueden o se han hecho, se están haciendo. Me pongo en esta situación bipolar porque probablemente, como decían los antiguos, en el medio esté la virtud y en este problema de la enfermedad rara es que hay tanta variabilidad, pues digo, valor. ¿Y qué es valor? ¿Para quién? Para el paciente, para la familia, y claro, y en cada situación específica, ¿cómo lo defino? ¿Y cómo lo defino hoy? ¿Cómo lo definiré dentro de 5 años, donde a lo mejor hay otra solución que no es medicamentosa, que es más social o que es una combinación de ambas? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo quería transmitir es que el modelo actual de evaluación, por ejemplo, de medicamentos o de innovación, no vale. No vale porque eso aplica a otra serie de modelos de negocio y también de evaluación de resultados en salud. Y aquí capturar el valor es más difícil, no imposible, pero tenemos que sentarnos y negociar y hablar. Y tiene que haber, primero, debate social, porque yo creo que, también lo dije al inicio, siempre está el ejemplo, yo creo que el impacto de la oncohematología es claro en la sociedad, pero empieza a serlo con huérfanos y raros, pero no es tanto. Antes creo que lo decía Domingo, claro, socialmente dices, bueno, pues un individuo entiende más que se invierta en oncología, pero que se solucione un problema de aquella manera que no entiendo de una persona dentro de 500.000 que atiende un hospital, pues esto lo tenemos que hablar, porque también es gestión de recursos. Entonces al final es una coctelera tan complicada, pero lo primero es sentarse a hablar. ¿Lo estamos haciendo? ¿Está en agenda? Difícil. Hay mucha tensión, pero que hay que empezar a cambiar está claro, porque ya tenemos un problema y los números cantan. Entonces yo creo que al final se trata de la industria que tiene que seguir investigando, la colaboración público-privada, porque también sabemos que muchas ideas nacen del propio sector público, bueno, y buscar modelos que hagan esto, pues algo que para mí no es innovación y sostenibilidad y con la conjunción copulativa, es encontrar un modelo de innovación sostenible, porque si no hay un incentivo para que se investigue, pues no tenemos soluciones, pero tampoco tenemos que pagar todo a cualquier precio, porque entonces rompemos la baraja. Pero bueno, yo creo que llegaremos en algún momento. Yo, vamos, estoy ilusionado, yo no soy investigador formal, ¿no?, básico ni translacional, pero creo que la parte que me toca, que es evaluar medicamentos, creo que al menos nos estamos dando cuenta que hay que empezar a cambiar. No es fácil, pero ese es el camino, porque si no, esto colapsa. Nos han regalado 5 minutos más la organización, sí, que es justo para la ronda final. Sí, yo quería comentar cuando hablamos de red europea, ¿sí?, no estamos hablando de... perdón, sí. No pasa nada, Manolo. Yo quería, si me permitís un momento a Santiago, como representante de los pacientes, en su opinión, ¿cuál cree que son los resultados esperables o los resultados en salud que ellos esperan obtener? Porque las expectativas pueden ser infinitas, desmesuradas, según el tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. Y aquí se ha hablado de inequidad o de dificultades distintas de acceso a la medicación, a la innovación o a tratamientos o al diagnóstico incluso, ¿no? ¿Qué sería lo más deseable desde su punto de vista como paciente? ¿Cuáles serían las expectativas que cabría obtener o que solicitan y tal? A ver, más allá de la generalidad un poco que se ha planteado aquí, que es razonable. Sí, es una pregunta muy interesante porque nosotros somos conscientes de las dificultades que conlleva poner en marcha todo esto. Este último punto también es muy interesante que plantea María Teresa porque, bueno, nosotros queremos somos conscientes de que el Estado no tiene fondos ilimitados y tiene que llegar a un acuerdo con las farmacéuticas para poner... Ellos igual también tienen que abrirse un poco las cuentas y explicar por qué un medicamento cuesta tanto dinero. Entonces, somos realistas, es lo que quería responderle, ¿no? Hombre, nosotros tenemos un modelo, que es el modelo de los trasplantes. Si eso funciona, ¿por qué no puede funcionar para un modelo como el nuestro, que también es un modelo raro? ¿Por qué no puede haber pues no sé, eso es el modelo que tenemos. Igual es
una equivocación o una utopía, pero es lo que pensamos, por qué en algunos casos funciona todo tan bien y por qué en otros funciona pues, de una manera así un poco accidental, ¿no? Entonces, eso sería pues vamos a manejar esto de una manera global y después contando con todas las comunidades y con todo, vamos a intentar... Claro, es que antes un compañero decía, es que cuando vamos a un hospital nos ven 7 especialistas diferentes. Es que es verdad. Pero es que cada especialista seguramente no sabe nada de nosotros, tiene que empezar otra vez de cero. Y si cambiamos de hospital ya ni te cuento, porque tampoco tenemos entre comunidades siempre o casi nunca la información compartida. Entonces realmente estamos en una situación muy precaria, con lo cual nuestras esperanzas no son muchas. Es que mejore un poco, que los planes que ponen en marcha las comunidades de verdad se consoliden, se plasmen. Yo soy de Castilla y León, os hablo abiertamente. El día 10 de marzo se va a presentar el Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León. ¿Sabéis con qué presupuesto? 0. Es decir, entonces así, pues claro, lo que decía el compañero, es que si la dotación presupuestaria pues son buenas intenciones, pero al final pues los médicos llegan donde llegan, los especialistas llegan donde llegan, están reventados de trabajo y no podemos hacer nada. Entonces, de manera global, y si me permite, pues bueno, pues hombre, nos gustaría que esto funcionara de una manera fluida y tal, como otros ejemplos hay, pero bueno, la verdad que tampoco pedimos nada del otro mundo. Tema de medicación, tal vez si me permitís, el tema del reposicionamiento. Hay gente que ha mejorado muchísimo su calidad de vida, porque estas enfermedades, recordad que casi todas son incurables, pero bueno, por lo menos la calidad de vida es mejor. Pues bueno, pues apoyar un poco los medicamentos que se puedan reposicionar, que también ahí tenemos problemas con la agencia del medicamento, que es muy lenta. Entonces, bueno, no son objetivos muy grandes y queremos dar pasos poco a poco en mejorar la calidad de vida de los pacientes. No sé si he respondido a su pregunta, pero somos modestos hasta para esto. Yo creo que sí.